Hola, soy Mariano. Vamos a seguir con la introducción a herencia y polimorfismo. En esta oportunidad vamos a aprender sobre clases abstractas, pero para eso necesitamos un ejemplo. Supongamos que para resolver un problema, el problema de saludar a una persona, creamos la clase saludo. Esta clase de saludo tiene un método principal que es el método obtener, que nos devuelve el saludo para darle a una persona. Entonces, la clase saludo se crea con un string, que es el nombre de la persona, y en el constructor nos guardamos ese nombre, y cuando se invoca el método obtener, la implementación lo que hace es devolver hola y el nombre de la persona. Vamos a ver un par de pruebas que dejamos implementadas. Supongamos que queremos saludar a Marina, entonces cuando creamos el saludo, le pasamos como parámetro Marina, y cuando al saludo le decimos obtener, nos dice hola Marina. Cuando creamos un saludo para Sergio, hacemos obtener y nos devuelve hola Sergio. ¿Sí? Probamos estas pruebas, están corriendo. ¿Sí? Si lo pensamos esquemáticamente, tenemos así la clase saludo. ¿Sí? Tiene un atributo privado, por eso el menos, que se llama nombre, que es de tipo string, y el constructor público, que recibe como parámetro un string, y el método público, por eso tiene un más, obtener, que devuelve un string. ¿Sí? Ahora bien, imaginemos que nos damos cuenta de que en realidad no existe ningún saludo genérico, digamos, sino que hay dos tipos de saludo. Hay saludos formales y saludos informales, es decir, el saludo como tal no existe. Tenemos saludos informales donde decimos hola Juan, hola Pedro, hola María, y tenemos saludos formales en los cuales no podemos decir a una persona hola, sino que le tenemos que decir buen día a señor González, buen día señor Ramírez. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Qué hacemos cuando en realidad tenemos distintos tipos de saludo? Nos viene a la cabeza la técnica de herencia, pero el saludo como tal no existe, no es concreto. Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Pasamos al segundo paso de la solución. Imaginemos lo siguiente. Primero podemos definir a la clase saludo con un modificador nuevo que es el modificador abstract, que significa abstracto. Cuando marcamos a una clase abstracta, estamos diciendo que esa clase no se puede instanciar, es decir, no se pueden crear objetos de ese tipo. ¿Sí? La pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué defino la clase? Bien, paso a paso. Déjenme mostrarles esto primero y después avanzamos. Ahora, esta clase saludo va a tener definido un nombre. Este nombre lo vamos a utilizar, pero no lo vamos a utilizar directamente en esta clase, sino que lo vamos a utilizar en sus hijos, en sus clases hijos. Entonces, decimos que el nombre es protected, es protegido. No es privado, sino que es protegido. Como vimos en un video anterior, la palabra reservada protected quiere decir que este atributo tiene visibilidad tanto para los objetos de la misma clase, que no van a existir, pero también va a tener visibilidad a los objetos de clases hijas de esta clase. Vamos a tener un constructor, más bien un inicializador, ¿sí? Y vamos a decir que el método obtener, que nos devuelve el string correspondiente, está marcado como abstract, es abstracto, es decir, no tiene implementación. ¿Sí? Entonces, como ven, dice public abstract string obtener, punto y coma, no tiene ni llave de inicio y llave de fin, simplemente punto y coma. Esta clase saludo es una clase abstracta. ¿Qué quiere decir? Que no se puede instanciar. ¿Y por qué existe esta clase? Si no se pueden crear objetos. Bien, ahora les respondo. Yo tengo la clase saludo informal, que usando herencia extiende al saludo. Hasta ahora parecido a lo que veníamos haciendo antes. El saludo informal extiende al saludo. En su constructor, que recibe como parámetro el nombre, invoca explícitamente el constructor del padre con la palabra reservada super, como habíamos aprendido antes. Y acá sí tengo redefinido el método obtener.
Entonces, la clase saludo informal es una extensión de la clase saludo que implementa el método obtener. Entonces, la clase saludo sirve como un eslabón en la cadena, pero no es instanciable, no puedo crear objetos, simplemente tiene el comportamiento común, la información común y el comportamiento común para todos los objetos, todas las clases, mejor dicho, que extiendan la clase saludo, para todos sus descendientes. Entonces el saludo informal, ¿sí?, tiene la implementación del método obtener. Fíjense, la prueba tuve que cambiarla porque si ahora intento crear, por ejemplo, la primera prueba, si yo intento instanciar la clase saludo, no compila. Me dice, no, mira, más allá que tenga un constructor, no se puede instanciar el tipo saludo. ¿Por qué? Porque esta clase es abstracta. En cambio, la clase saludo informal es una clase concreta. Extiende a la clase saludo. Entonces, la clase saludo informal extiende la clase saludo y ahora sí la puedo usar. ¿Sí? Esquemáticamente vamos a ver esto, vamos a ver que tenemos la clase saludo, donde, fíjense, está con cursiva el nombre de la clase, esto en UML significa que la clase es abstracta. Tenemos el atributo que ahora es protegido, por eso ponemos un sharp. Tenemos el constructor, que de vuelta, nunca vamos a poder crear este objeto, un objeto del tipo saludo, pero sí vamos a necesitar usar la rutina del constructor en la clase hija. Entonces, existe el constructor para poder inicializar la información que le corresponde a la clase saludo. Y tenemos el método obtener, que como ven está como en cursiva, ¿sí?, está en itálica, digamos, y que eso indica que el método es abstracto. Entonces tenemos la clase saludo informal que extiende a la clase saludo y que tiene redefinido, implementado el método obtener. En este caso, lo que estamos haciendo es, estamos obligados a redefinir el método obtener. ¿Por qué? Porque si no lo redefinimos, la clase saludo informal también tendría que ser abstracta, es decir, si miramos acá, el saludo informal, si yo no redefino el método obtener, el compilador me dice, mira, hay un problema. La clase saludo informal debería implementar el método obtener. ¿Por qué? Porque en la clase de la clase en la cual yo estoy heredando no está implementado. Entonces, esto es una forma de obligarle a los hijos a tener implementado, tener definido correctamente uno de sus métodos, uno o más de sus métodos, ¿sí? Entonces, yo necesito implementar el método obtener, que es una redefinición, por eso lo anoto como override, ¿sí? En realidad estoy obligado a definirlo porque no está definido en el padre, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más entonces. Entonces dijimos, además del saludo informal, vamos a tener un saludo formal, ¿sí? Vamos a ver la implementación ahora, el siguiente paso en la implementación. Entonces, tenemos la clase saludo informal y tenemos la clase saludo formal. El saludo formal también extiende saludo y como el saludo informal tiene un constructor que invoca explícitamente el constructor del padre para poder lograr que el constructor del padre inicialice el nombre. Y nosotros tenemos acá el método obtener que en lugar de decir hola dice buenos días más el nombre. ¿Sí? Buenos días, lo que corresponda. Entonces fíjense cómo nosotros tenemos las pruebas. Tenemos la prueba, las dos pruebas originales que lo cambiamos para decir saludo informal. Y ahora tenemos la prueba obtener para la señora García. Entonces saludo formal a la señora García. Esperamos que nos diga al obtener buenos días señora García. ¿Sí? Es un saludo formal. Si lo vemos gráficamente, vemos que tenemos la clase abstracta saludo y dos implementaciones concretas. Saludo formal y saludo informal. ¿Sí? ¿Cuándo uso una clase abstracta? Bien, cuando yo quiero indicar que esta clase no tiene sentido que se instancie, porque no pueden existir en mi
problema elementos de este tipo. Sí pueden existir clases que extiendan esta clase y que sean concretas. Y lo que defino es, puedo definir métodos que sean abstractos, es decir, métodos que no tengan implementación, pero que yo requiera que los hijos lo implementen. ¿Cuál es el objetivo de definir un método abstracto? Poder lograr que polimórficamente todos los saludos se comporten, respondan, mejor dicho, al mismo método de distinta manera. Entonces yo digo, bueno, todos los saludos van a tener el método obtener, sea saludo formal o saludo informal o otro tipo de saludo como vamos a ver en breve. Todos tienen que tener implementado de alguna manera el método obtener. Pero en la clase saludo la verdad que no tiene ningún sentido que yo dé una implementación y yo además estoy exigiendo que tanto saludo formal como saludo informal tengan una implementación. Como les decía antes, si yo no implemento, por ejemplo, en la clase saludo formal, no implemento el método obtener, automáticamente este método, esta clase, perdón, ya no compila porque necesita tener esa implementación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo transformarla en abstracta. Entonces digo, bueno, ahora esta clase también es abstracta. O sea, una clase abstracta podría extender a otra clase abstracta, es decir, que esta clase no se puede, tampoco se puede instanciar, no se pueden crear objetos de este tipo. Ahora, las pruebas no me van a funcionar. ¿Por qué? Y porque ahora ya no puedo crear un objeto de tipo saludo formal, porque ahora saludo formal es abstracto. Entonces debería, bueno, si quiero tener un saludo formal, debería poder crear un hijo de saludo formal o bien transformar la clase saludo formal en concreta. ¿Cómo hago eso? Bueno, sacando la palabra reservada abstract y implementando el método correspondiente. Bien, entonces vamos a correr estas pruebas, las pruebas ahora de saludo formal, de saludo, que tenemos el saludo informal y el saludo formal. ¿Sí? Tenemos las tres pruebas. Ahora bien, supongamos que queremos utilizar la clase, las dos clases, la clase saludo formal y la clase saludo informal. ¿Cómo lo usamos? Bueno, a través de invocaciones polimórficas. Yo acá definí la clase bienvenida, que supone que tiene una lista de saludos, un arreglo de saludos. Entonces, cuando creo la bienvenida, recibe un array de saludos. Recibe una secuencia de saludos. No sé de qué tipo son concretamente. No sé si son saludos formales o saludos informales o son otros saludos que todavía no conozco, sino que acá referencio a la clase abstracta saludo. Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, en el método dar, lo que estoy haciendo es concatenando, separados por un punto, todos los saludos. O sea, tomo el primer saludo, el segundo saludo, el tercer saludo, lo voy concatenando en un string que se llama saludo. Todos los saludos, a cada saludo le digo obtener, entonces se está invocando polimórficamente el método obtener, que se va a comportar distinto según de qué tipo sea el saludo que estoy operando en este momento. ¿Sí? Y los concateno y los devuelvo. Entonces la clase bienvenida solamente depende de la clase abstracta saludo, es decir, la bienvenida solo conoce el saludo y solamente va a utilizar el método obtener, pero no sabe qué implementación va a usar, porque eso va a depender de qué instancia concreta, ya sea de saludo formal o de saludo informal, se requiera. Por ejemplo, en la prueba de bienvenida, acá estoy creando un arreglo de saludos, entonces tengo un arreglo donde la primera posición es un saludo informal a Martín, el segundo es un saludo formal al señor Moreno, el tercero es un saludo informal a Lucía. Entonces yo espero que al crear la bienvenida con este arreglo de saludos, cuando invoco el método dar, obtengo hola Martín, punto. Buenos días señor Moreno, punto. Hola Lucía. Estoy saludando a tres personas, cada uno de distinta manera según el tipo de saludo. Pero para la clase bienvenida, lo que hablábamos en el video anterior sobre polimorfismo, estoy haciendo ignorancia selectiva, estoy ignorando cuáles son los detalles por los cuales saludo a distintas personas. Yo simplemente voy saludando. Cada implementación de saludar funciona diferente. ¿Sí? Igual que lo vimos en el video anterior, en este caso la diferencia es que la clase es abstracta y por lo tanto, en este caso el método que invocamos polimórficamente directamente no tiene implementación y estoy obligado a implementarlo en las clases concretas que lo extiendan. ¿Sí? Vamos a correr esta prueba, la prueba de bienvenida, para ver si no les mentí y esto funciona. Bien, funciona la prueba.
Ahora, supongamos que además aparece un nuevo tipo de saludo. Acá donde tenemos el poder del polimorfismo. Dicen, bueno, pero pará, si es el cumpleaños de alguien, lo tenemos que saludar de manera diferente. Entonces, supongan que tenemos la clase saludo de cumpleaños. Entonces, saludo de cumpleaños, extiende la clase saludo. Tiene un constructor que se utiliza para invocar explícitamente el constructor del padre y el método obtener se comporta totalmente distinto a los otros métodos. En lugar de simplemente concatenarle un prefijo, directamente dice feliz cumpleaños más el nombre, que pases un lindo día. Entonces, esta implementación de saludo de cumpleaños es totalmente diferente a las otras implementaciones, a la de saludo formal y a la de saludo informal. Entonces, de vuelta, si yo veo la prueba del saludo, obviamente cuando obtener para Virginia que cumple años, creo una instancia de saludo de cumpleaños a Virginia y lo que espero que me devuelva es feliz cumpleaños Virginia, que pases un lindo día. Vemos las pruebas, se ejecutan correctamente. Y lo mismo pasa con el código de la bienvenida. Ahora yo sin cambiar nada en la clase bienvenida puedo crear una bienvenida con dos saludos, con un saludo de cumpleaños para Lucas y un saludo informal para Naila. Entonces, el resultado tiene que ser feliz cumpleaños Lucas, que pases un lindo día, hola Naila. Yo puedo construir un saludo al grupo de personas que quiera saludar de distintas maneras y así puedo agregar nuevos tipos de saludos sin tener que modificar el código que hace la bienvenida. ¿Por qué? Porque utiliza el método abstracto obtener, porque usa el polimorfismo para ignorar los detalles respecto a la implementación. La clase bienvenida desconoce todos los tipos concretos de saludo, pero hace posible tener múltiples implementaciones que se vayan pudiendo agregar a lo largo del tiempo, siempre y cuando cumplan con extender a la clase saludo y por lo tanto van a estar obligados a implementar el método obtener, redefinir el método obtener, implementarlo concretamente. Entonces, para repasar, clases abstractas. Una clase abstracta representa una interfaz, es decir, representa un contrato, el contrato que tienen que implementar todas las clases que extiendan esa clase. ¿Sí? No pueden crearse instancias de dicha clase, es decir, no puede haber objetos que sean de un tipo abstracto. Para declarar una clase como abstracta se usa la palabra reservada abstract, esto ya lo vimos. ¿Qué es un método abstracto? Una clase abstracta puede o no puede tener un método abstracto. ¿Sí? Cuando marcamos una clase como abstracta, estamos diciendo esta clase no se puede instanciar. Sirve para definir un eslabón dentro de la jerarquía, definido por la herencia. Ahora, cuando queremos marcar un método como abstracto, hacemos que ese método en esa clase no tenga implementación. Entonces, las clases que extiendan esa clase abstracta, las clases concretas que extiendan esa clase abstracta, tienen que implementar ese método. No tienen escapatoria si quieren ser concretas. Si no, van a tener que marcarse también como abstractas. Para declarar un método como abstract, ya vimos, se usa la palabra reservada abstract. Bien, entonces, algunas reglas. Si una clase tiene al menos un método abstracto, entonces esa clase tiene que ser abstracta. Es decir, si yo no tengo implementación para un método y ese método está marcado como abstracto, por lo tanto no tiene implementación, eso obliga a que la clase sea abstracta, porque si yo pudiera crear un objeto de ese tipo y alguien invocara el método ese que está marcado como abstracto, no tendría implementación. Por lo tanto, tiene sentido de que un método abstracto obliga a la clase a ser abstracta. Ahora, que la clase sea abstracta no quiere decir que tenga que tener un método abstracto. Entonces, si un método abstracto no es implementado en la clase hija, a su vez, la responsabilidad de implementar dicho método también la hereda la siguiente clase. ¿Sí? O sea, la clase que extiende a la clase que extendió a la abstracta. ¿Sí? Por lo tanto, si yo creara una clase con un método abstracto y la clase hija no lo implementa, esa clase hija también es abstracta y una futura hija de la hija está obligada también a implementarlo o a marcarse como abstracta. Entonces, si una clase no implementa un método abstracto de su padre, entonces esta clase también deberá ser abstracta. A una clase que implementa todos sus métodos la llamamos clase concreta.
¿sí? No es posible crear objetos de la clase abstracta, de cualquier clase abstracta, ¿estamos de acuerdo? Bien. Bien, hasta acá llegamos con clases abstractas. Muchas gracias.